Hola, ¿cómo están? Nuevamente vamos a hacer uso de la tecnología para poder facilitar un poco el análisis de nuestras opiniones, ¿cierto? Que efectuamos a través de las redes sociales. En esta oportunidad esperamos ser un aporte para aclarar dudas sobre las diferentes ayudas sociales que está anunciando el gobierno con mucha publicidad televisiva, ¿cierto? Mucho show mediático, pero también con gran cantidad de letra chica, lo que produce mucha confusión, que de hecho las mismas autoridades locales no saben mucho al respecto. Así que comencemos, veamos qué vamos a tratar en esta oportunidad. Vamos a comenzar con el reporte comunal, ¿cierto? Que fue dado hace un par de horas por la autoridad local del municipio en conferencia de prensa. Vamos a revisar las ayudas asistenciales del Estado, ¿cierto? El famoso ingreso familiar de emergencia y la canasta básica de alimentos. A propósito también, vamos a analizar cómo se calcula la pobreza en Chile. Yo les voy a contar cuál es el criterio que ellos utilizan para decir tú sí y tú no. A propósito de que estamos en una pandemia donde muchas personas estamos realmente expuestas a las inclemencias de la realidad social, de las problemáticas sociales. Comencemos. Hasta la fecha se han realizado 116 exámenes del COVID-19, de los cuales ya 50 salieron negativos. Eh, Hay 56 pendientes, lo que es preocupante, porque el del Palomo en específico lleva mucho tiempo esperando los resultados. Hasta la fecha, en el reporte de la mañana de la Intendenta Regional, confirmaron solo 17 casos en Montepatria. Durante el día se sumaron 2 más, lo que hace una cifra total de 19 personas eh, que se infectaron aquí en Montepatria. Importante también fue la información que dieron, ya que no todas las personas están haciendo su cuarentena aquí en la comuna. La mayoría está en centros hospitalarios de la región o en estas casas también de emergencia que están abriendo para atender a personas con el COVID-19, según lo dice la autoridad. También eh, esto demuestra que la mayoría de la gente que se contagió no era de nuestra comuna, sino que era, como lo anticipábamos desde hace mucho tiempo, gente que trabaja en la agroindustria. El brote que dio más contagiados fue en estos campamentos clandestinos que habilitan, donde la empresa y los contratistas se desentienden de los trabajadores y los dejan a su suerte, exponiendo no solamente a los temporeros agrícolas, sino también a los vecinos que tienen que convivir con lo que es tener un albergue o un campamento clandestino donde hay gente hacinada viviendo entre todo el resto de la comunidad. Es realmente molesto. Yo entiendo a los vecinos y no es nuevo aquí en Montepatria, se lleva haciendo mucho tiempo, y si ustedes recorren en los valles en época, sobre todo de que hay pega, que hay exportación, es lo mismo. Da un poco de impotencia, a mí me molesta demasiado, sobre todo considerando que la agroexportación es el segundo negocio más lucrativo en Chile después de la minería. Es el segundo sector más grande de la economía. Por ende debiese tener estándares de control y fiscalización, de exigencias de buenas prácticas agrícolas, de higiene y seguridad de nivel internacional. Porque la comida es lo más importante, por si no sabían. Eh, entonces, a mí de verdad me da mucha impotencia que a esta gente se le haya dado la plena libertad de continuar produciendo, no para el mercado local, sino para el exportarlo. Se llenan los bolsillos eh, de plata y no fueron capaces de garantizar la salud de los trabajadores, ni menos de las comunidades que están conviviendo con ellos. Esta industria se caracteriza por externalizar
las consecuencias negativas de su actividad. Por ejemplo, la mega sequía que tenemos es gran porcentaje de responsabilidad de la agroindustria. Recordemos que estamos al lado del desierto de Atacama, que es el más árido del mundo, y esta es una zona de transición. Estamos en una zona semiárida. Entonces acá no se toleran la cantidad de monocultivos que hay. Traer paltos para acá, suicidio. Ya están los cítricos, la uva, nogales, etcétera. Tenemos que parar con eso. Lo otro, la exposición a pesticidas. Recordemos que el año 2016 la Universidad Católica del Norte presentó un estudio que demuestra que no solo los trabajadores agrícolas que trabajan en los predios están infectados, o perdón, están contaminados con pesticidas, sino que la gente que vive en las comunidades aledañas a los predios. Así que por eso se ha disparado el cáncer, se ha disparado el trastorno a los niños, problemas de aprendizaje, ¿cierto? Trastorno espectro autista, Asperger y un sinnúmero de otras patologías o enfermedades que afectan directamente la salud de las personas. Tampoco se hacen cargo de eso, jamás ninguna autoridad le ha exigido a los agroexportadores, a los empresarios millonarios de la comuna que se hagan cargo. Por último, con un plan de monitoreo, ¿cierto?, de las familias afectadas, de los enfermos, exigirle una compensación económica a quienes hayan perdido algún ser querido o a quienes hayan enfermado gravemente producto de esta exposición. O sea, nada, menos un plan de descontaminación. Si a eso le sumamos que siguen tratando a la mano de obra casi como esclava, o sea, largas jornadas en condiciones de seguridad bastante malas, insalubres en muchos lados, donde no hay agua muchas veces cerca y pagando sueldos realmente miserables, miserables, muy, muy bajos. Eh, es muestra de que no tienen control y que solamente les importa el negocio a esta gente. No son mucho aporte, así que desde mi punto de vista son nuestra ancla al subdesarrollo. En este tiempo que la gente está pasando hambre, quedó demostrado que la agroindustria exportadora no nos sirve porque ni siquiera es capaz de alimentar a nuestro pueblo. Eh, bueno, avancemos. En su oportunidad podríamos hablar sobre soberanía alimentaria y agroexportación. Me parece un buen tema. Vamos al ingreso familiar de emergencia. Bueno, de profesión soy dentro de todas las otras cuestiones, oficios que he desempeñado, asistente social, así que por lo general me estoy informando sobre la oferta programática que tiene el gobierno en bonos, subsidios y esas cosas. Así que desde ya me ofrezco para ayudar a cualquier persona que no sepa cómo postular o quiera postular, así que cuenten con ello. Bueno, en el video anterior nosotros ya presentamos este proyecto, ¿cierto? O ya es una realidad, ¿cierto? Porque está aprobado, de ingreso familiar de emergencia, y que en su inicio estaba dirigido a las más de 4 millones de personas, según el INE, que trabajan de forma informal o sin contrato, ¿cierto? Habíamos dicho que se había presentado en su inicio con 802 millones de dólares para ayuda social directa, que después de alguna discusión del gobierno, perdón, en el Congreso y entre el Congreso y el gobierno, se subió un 0,32% del PIB, lo que eran algo de 30 millones más de dólares. O sea, se está invirtiendo en esta ayuda social algo de 830 millones de dólares. Así que hay que estar atentos cómo se va a ejecutar esta ayuda, porque no podemos estar despilfarrando los dineros del fisco, ni que tampoco se preste para una oportunidad de negocios como están acostumbrados a hacerlo en todos estos gobiernos neoliberales desde Frey, desde Elwin, perdón, en adelante. Bueno, ¿para qué vamos a mencionar a la horrenda dictadura cívico-militar que encabezaba Augusto Pinochet?
Bueno, sigamos. Se aprobó este ingreso familiar de emergencia, ya tienen que ingresar a la página web, ¿cierto? www.ingresodemergencia.cl, ingresofamiliardeemergencia.cl, ingresar su RUT, ¿cierto? Ahí les va a arrojar, si es que ustedes ya han sido beneficiarios de alguna ayuda estatal, de inmediato le van a decir si se lo ganaron o no. Les recuerdo que esto le llega a nombre del jefe de hogar que está en la ficha del registro social de hogares, así que no se asusten, les va a llegar ahí. A quienes no le han dado ayudas estatales anteriores, les van a pedir hacer un formulario con pidiéndole algunos datos, ¿cierto? Con algunos requisitos y van a tener que tener su clave única. La clave única se obtiene directamente en el registro civil o se puede hacer de forma online. En Chile Atiende están los pasos y yo puedo adjuntar algún link también con la explicación fácil. El único requisito para sacar la clave única de forma online, ¿cierto? Es que hayas sacado tu carnet de identidad dentro de los últimos 4 años y que hayas dejado anotado un correo electrónico donde para que tú puedas ingresar, y una vez que tú ingreses tienes que cambiarla y poner una que tú recuerdes, ¿cierto? No es muy difícil el trámite, por eso igual se entiende que hay mucha gente no tiene las competencias digitales para manejarse en la web, así que la gente que es más joven, que somos los verdaderos nativos digitales, que seamos solidarios y ayudemos a los adultos mayores o a nuestros jefes de hogar que no sepan hacerlo, porque es una ayuda importante. ¿Es insuficiente? Sí, lo hemos dicho en varias oportunidades y ahora vamos a volver a reafirmarlo, pero no vamos a dejar de recibirla y de ayudar a quien más lo necesite, porque en este momento estamos todos muy expuestos. Bueno, se va a entregar un porcentaje de la población que ahora justo está siendo cuestionado porque no parece que dice ahí 40 y el 60%. Es confuso siempre, mucha letra chica. Así que no sabemos en realidad a cuánta gente se le va a entregar. Esto es importante. Dice, las familias que tengan adultos mayores dentro de su grupo familiar van a recibir el pago desde el segundo, o sea, desde el mes de julio, por si acaso. Perdón, del mes de julio. Se entrega un certificado ahí mismo cuando tú ingresas y te lo aprobaron, te dicen la fecha de la que te van a pagar ese el bono, ¿cierto? Y tú tenés que guardar ese certificado, tenerlo ahí en caso de que no te depositen. Este aporte es progresivo, descendiente, va dependiendo también del grupo, de cuántas personas integren el grupo familiar. Ojo con eso. No va a ser el mismo valor durante los 3 meses, para que lo entiendan bien cómo va la cosa. Aquí hay un ejemplo de 4 integrantes, van a recibir el primer mes 260.000 pesos, en el segundo mes 221.000 pesos y en el tercer mes 182.000 pesos, en teoría. Nosotros dijimos en el video anterior que era insuficiente porque no alcanza a los montos de la línea de la pobreza que calcula el Ministerio de Salud mes a mes y que lo publica. Por ejemplo, el mismo caso de las 4 personas que ellos van a hacer un aporte de 260.000 pesos, la línea está en 450.165 pesos. O sea, el primer aporte va a ser un 58% del monto de la línea de la pobreza. Los 221.000 van a ser un 49% y el tercer aporte de 182.000 pesos ya va a ser solo un 4%. De verdad,
como que borran con el codo lo que escriben con la mano. Ni siquiera alcanzan a garantizar lo que ellos mismos como gobierno establecen para la gente pobre. O como tu certificación de que eres pobre, tener ese ingreso. De verdad. Esta ayuda viene pensada para gente que es menos que pobre. Menos que pobre. La dura realidad. Pero como dijimos, sabemos que están muy difíciles las cosas, hay mucho desempleo, mucha inestabilidad económica, por eso cualquier ayuda es bien recibida. Y recuerden también que no te están haciendo un favor, tú pagas impuestos y por eso te llega esta devolución. No es ayuda social, es una devolución de lo que tú pagas en impuestos. La letra chica, lo que hoy día recién se supo, durante el día lo salió a aclarar el ministro Sichel, que es el ministro de Desarrollo Social, y que no era el 70%, sino que era el 70% del 40%. O sea, aquí yo le pedí ayuda a un experto en gráficos, ¿cierto? Y mi sobrino de 7 años y me lo hizo él. 100, 40 y el 70% de 40 es 28. O sea, el 28% de la población. Ojo con eso. Muy, muy tramposo el gobierno de Piñera, como siempre. A propósito de esto, calcula esta ayuda, es que tenemos que saber cómo se calcula la pobreza en Chile. A quien sí y a quien no le toca. Como ya vimos que era el 70% del 40%, o sea, el 28%, varios vamos a quedar afuera. Otros siempre. Mientras ellos hacen grandes negocios con el Estado millonario, a nosotros nos dejan afuera. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hace el cálculo de la línea de la pobreza, ¿cierto? Fija una canasta de alimentos que incluyen 2.000 kilocalorías por persona en zona urbana y en zona rural. Esta fue calculada en diciembre del 2011 hasta diciembre del 2012 e incluye pan y cereales, ¿cierto? Carnes, pescados, productos lácteos, huevos, aceite, frutas y verduras, legumbres y tubérculos, azúcar, café, té, dulces y condimentos. Y el consumo de alimentos fuera del hogar. Todo eso se suma, ¿cierto? Más los consumos básicos y se calcula el monto de la línea de la pobreza. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Que para una familia de 4 personas, por ejemplo, que va a recibir 260.000 pesos, el ingreso de esta línea de la pobreza que se calcula con esta canasta familiar era de 460.000. Aquí lo vemos otra vez reflejado que borran con el codo lo que escriben con la mano y mucha letra chica. Bueno, si es que ellos usan todos estos elementos, alimentos para calcular la pobreza, me imagino yo que todo esto debe estar en las canastas que andan entregando con mucha publicidad mediática de la prensa y de los matinales, ¿cierto? Que se hacen un festín con los políticos, sobre todo de derecha, ahí, que sin escrúpulo y con harto morbo van haciendo un espectáculo de la pobreza. Me carga esa cuestión. Vamos a ver, pues. Realmente no. La canasta que están repartiendo es casi pura chatarra. Nos quieren llenos de pura agua y pan. Otra vez caemos al tema de la alimentación a propósito de la agroindustria.
Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, cuando denunciamos incluso la sequía del río, el robo del agua, que también está aquí en un video de YouTube, eh, que se tenían que tomar otro tipo de manejar la agricultura en pandemia. Nosotros tenemos para alimentar a todo nuestro pueblo, no solo la agricultura, sino que también los recursos marinos. Nosotros tenemos la costa baja, entonces no puede ser que el único producto del mar que hagamos sea un atún en lata, que se ha comprobado también en videos por redes sociales, donde muchas veces viene una cuestión como una esponja, una fibra de vidrio, que ni siquiera es un producto del mar. De verdad a mí me da un poco de impotencia esta cuestión, porque según la Organización Mundial de la Salud, las personas deben comer una porción de 5 porciones de frutas diarias. Como lo vimos, se incluyen dentro de la canasta básica de alimentos que utilizan para fijar la lista en el gobierno. Entonces no se explica cómo no incluyeron justificaciones bastante ridículas, como que, por ejemplo, se echan a perder, tenían que ser alimentos no perecibles. Yo de verdad, esas personas, para mí, que jamás han pisado un fundo, jamás han trabajado en la agricultura. Nosotros, los que somos de acá, en lo personal, yo he sido temporero desde los 13 años, y como la mayoría de los montepatrinos, la última vez este verano, porque siempre que me quedo sin pega, recurro a la agroindustria, un peso, y se paga menos que hace 20 años atrás, menos. Me gané hasta 3.000 pesos por toda una jornada laboral. Fue realmente humillante, humillante. Y se sabe que esta se exporta a distancias muy, muy grandes, a Asia, Norteamérica, Europa, ¿cierto? Lo que es el primer mundo. Se está llevando nuestra agua y comiendo nuestros alimentos. No se echan a perder porque tienen un proceso de embalaje que la garantiza que no se pudra, que incluye un golpe, también la aplicación de un sulfato, un gas para que se prepare el alimento, una gasificación. Así que no se echa a perder, no sean ignorantes. Además, he tenido la oportunidad de trabajar en puertos, y también sé que antes de subirse a un embarque, los palets de fruta y verduras que se exportan pueden estar semanas en un y no se echan a perder. Así que sí se podía, lo que pasa es que no se tiene la voluntad, porque a los empresarios no se les toca. Si ese es el tema de fondo. También lo hemos dicho en videos anteriores, que en virtud del estado de excepción constitucional, que está consagrado específicamente en el artículo 43 de la Carta Fundamental de la Constitución, que aún está vigente, se supone, le permite al presidente de la República intervenir la propiedad privada para poner todos los recursos del país a disposición de la emergencia, y parar la olla es fundamental, porque las familias no tienen que comer. Es obvio que van a salir a protestar. El hambre no se juega. Este gobierno tiene que entender esta cuestión, y esta canasta de alimentos realmente para el segundo país agroexportador de la región latinoamericana, porque después de Brasil viene Chile en exportaciones, es realmente ofensiva, ofensiva. No conforme con darnos otra mala noticia para las pobres familias, que es sobre todo en los precios de los alimentos. Según los últimos informes también emitidos por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, la tasa de alimentos tuvo el alza más grande dentro de las últimas décadas, un 9%. Eso se traduce en más de 46.000 pesos que subieron los alimentos de primera necesidad. Y no así los sueldos, y no así también el empleo. Esto realmente era una bomba de tiempo para que venga el social ahora con la guata vacía, con el hambre. En Chile, esta pandemia demostró que entre la clase media y la indigencia solamente hay dos.
y ya que la mayoría que se creía con acceder a muchos servicios, ¿cierto? Solamente se endeudaba. Decíamos que según cifras del Instituto Nacional de Estadística, más de 11.5 millones de personas, millones han caído en morosidad hasta el año pasado. Quizás cómo será ahora con esta crisis económica. No se han congelado los precios. Hoy día en la mañana nuevamente salió esta señora que era ministra de Educación, la ¿cierto? Esta que le salía en la franja electoral de Pinochet, del sí, la señora que fue funada en el cementerio diciendo que era un error fijar precios porque era que aplicó Allende y por eso era un error. O sea, su anacronismo me llega a doler la guata. ¿A qué me refiero con anacronismo? Está fuera de esto. Nos viene a sacar a nosotros Allende, ni siquiera nacíamos en esa época. O sea, que por favor, que deje de andar metiendo cuco y falseando las cuestiones porque ya sabemos la verdad. Si había desabastecimiento, si había crisis de alimentos, fue porque los camioneros y los, ¿cómo se llama? Los bodegueros que me controlaban la alimentación en el comercio eran golpistas, derechistas y fueron cómplices de eso y sabotearon el gobierno de Salvador para crear escasez, ¿cierto? Y ganar más plata. Así que no vengan con la derecha, con la política. Hoy día muchos pudimos estudiar más que en esa época y está la tecnología que nos permite registrarlo todo. Así que no mientan. Bueno, esto es terrible porque si lo ven acá, se tomó como referencia el 2016 en este estudio, ¿cierto? Yo lo saqué de estudios económicos nacionales de la Universidad del Desarrollo. La Universidad del Desarrollo es de extrema derecha. ¿Y por qué ellos en este gráfico tomaron el 2016? Porque ellos contrastaban a Piñera con Bachelet, o sea, para no mirar tan atrás. El alza que había tenido era de un 5%, aquí fue un 6,9%. Esto es histórico, con índices de la dictadura para la crisis económica de los 80. Así de pobre estamos. Así de urgido está el país. No es justo, porque los precios, la espiral de precios aumenta solamente porque otra vez el gobierno no ha decidido ponerle un freno a los empresarios que solamente están sacando ganancias de esta crisis. Y cuando alguien saca un provecho, no es crisis, es abuso. Los empresarios están muertos de la risa. Más encima ya se supo ya que gran parte, por ejemplo, de estas canastas familiares van a comprar a Álvaro Sayé, ¿cierto? Uno de los multimillonarios que está dentro del ranking Forbes como los más ricos del mundo. También lo mostramos en el video anterior. Estamos yendo a un abismo de verdad. Yo veo que en cualquier momento puede caer un nuevo y con justa razón, porque todo lo que se denunció en octubre hoy cobra más vigencia que nunca. Salud precaria, alimentación deficiente, ¿cierto? Estamos pasando hambre, sequía, ahí pueden lavarse las manos porque no tenemos agua, ¿cierto? Abuso laboral permanente, temática en contra de los trabajadores por parte no solo de los empleadores sino por el gobierno y el Congreso que los tiene tirados aprobando leyes nefastas para todos nosotros, ¿cierto? En vivienda esta pandemia también demostró la real cara de Chile, donde muchas familias viven en unos metros cuadrados que no le permiten hacer ni siquiera una cuarentena de forma digna con las distancias físicas necesarias. O sea, hay hogares realmente que la están pasando mal, mal.
Bueno, quería terminar esta oportunidad con un mensaje. Háganle caso a Gimán. No aplaudan a un político que está entregando una ayuda social, porque es un derecho. Tú pagas impuestos. Tú pagas el mismo impuesto que paga un rico, pero a ti te cuesta más. Por ejemplo, tú que ganáis el sueldo mínimo y el que Luxic paga, de verdad, tienen que fijarse en eso. En tiempo de crisis, y esto es una reflexión como profesional, creo que tenemos que llevar al debate constituyente dos cosas. Las crisis, las emergencias no pueden seguir militarizándose. Necesitamos una organización civil fuerte, un órgano técnico de emergencia fuerte que debería estar brillando, calculando la caja de alimentos, ¿cierto? Entregando la ayuda, coordinando las cuarentenas por sectores o por regiones, debiese ser la ONEMI, no un poder militar completamente inútil. Han demostrado tragedia tras tragedia que sirve para bien poco. Después, cuando estamos en una normalidad, ni siquiera han sido capaces de sistematizar lo que se ha hecho para después planificar de forma ordenada una eventual crisis. Recuerden que aquí en Chile pasamos de catástrofe en catástrofe, entonces nosotros debiésemos tener una experticia absoluta en cómo manejar situaciones de riesgo y conflictividad. Pero no se hace porque destacan por no saber o no saber más que matar, torturar, robar. No se olviden del Paco Gate, más de 300 millones de dólares que todavía no aparecen y ningún preso. No se olviden también de los 2.000 millones de pesos que se gastaban los milicos en prostitutas, casinos y alcohol en una noche. Plata fiscal, plata suya, plata mía, que la podría estar invertida derechamente en tener una alimentación digna, pero se la están robando ellos. Eso por un lado. Y lo otro, obviamente, se entienda la ayuda social como un sequía, terremotos, aluviones, tornados. O sea, empezar de cero, empezar de cero, no puede ser eh, tarea de nosotros solos. Para eso, el origen del Estado es proteger a sus conciudadanos. El artículo dice el bien común como el único objetivo del Estado y lo dice clarito, ese es el elemento lógico, telos, en griego, fin. Ese es el elemento y el bien común, el bien de empresariado, no el bien de los políticos en el Congreso, no, el bien de las personas. Por ende, tiene que haber un fondo de emergencia que sea capaz de la ayuda social como un derecho humano cada vez que un clemencias climáticas, ¿cierto? O por cualquier crisis de diversa naturaleza, muy acostumbrada y cada vez rascándonos por nosotros mismos, ¿cierto? Un aporte, este video lo vamos a publicar ahora por YouTube y para la próxima oportunidad díganme qué les gustaría que hablemos. Me habían dicho que habláramos y la agroexportación, ¿cierto? Podríamos hablar sobre de los adultos mayores también que se realizó aquí en la comuna y verlos cómo es la realidad. Bueno, esperando ser un aporte, que estén bien, nos vemos en una próxima oportunidad.